¿Quién es Eric Moreno Hernández? ¿Quién es este delincuente que tanto daño le hizo a nuestro país? Hola a todos y bienvenidos a Alerta Latina. Esta es una edición especial para hablar sobre la extradición de Eric Moreno Hernández. El delincuente al que todos conocemos como el monstruo ya se encuentra en nuestro país para ser juzgado por las autoridades por los delitos que se le imputan, principalmente por secuestro, sicariato, robo y organización criminal. Eric Moreno Hernández fue capturado en Paraguay en septiembre del 2025 y desde ese momento estaba recluido en el penal La Emboscada, un centro penitenciario que para las autoridades es considerado como máxima seguridad, pero también existe alrededor de toda esta cárcel denuncias por corrupción de funcionarios, principalmente por permitir que los internos tengan teléfonos celulares o que sus celdas sean consideradas celdas de lujo. Dada esta información, la policía del Perú continuó investigando acerca de los remanentes de los injertos de Lima Norte. Los remanentes que en un primer momento no estaban identificados y no fueron capturados en el primer operativo contra los injertos de Lima Norte. En ese sentido o en esa línea de investigación es que se captura a Jocelyn Valareso. ¿Quién es Jocelyn Valareso para la policía del Perú? Es la última administradora del dinero de Eric Moreno Hernández. Con la captura de Jocelyn Valareso por la División contra el Crimen Organizado de la DIRINCRI, es que se logra confirmar que efectivamente Eric Moreno Hernández mantenía comunicación con sus remanentes desde prisión. Y esto consta en una declaración que da esta mujer detenida por la DIRINCRI. ¿En qué consistía en ese momento la comunicación que Eric Moreno Hernández, el monstruo, llevaba con sus remanentes? Principalmente era para coordinar la entrega de dinero que empresarios de diferentes líneas de transporte de Lima Norte continuaban depositando producto de las extorsiones. Es decir, que se confirma en ese momento que el monstruo continuaba operando. ¿Y cómo lo hacía? Según la declaración de Jocelyn Valareso, a la que tuvimos acceso y consta en este momento en la investigación, el monstruo utilizaba la línea telefónica que se le otorgaba en el penal La Emboscada para comunicarse con sus familiares, pero en este caso lo utilizaba para comunicarse con las personas que aún continuaban dentro de su organización para dar instrucciones. Y esto queda muy claro porque el seguimiento que se le realiza a Jocelyn Valareso confirma que ella acude a un banco para retirar 50.000 soles en efectivo. Este dinero, ¿para qué sería utilizado? La declaración de Valareso continuaba y señalaba que había un plan que se estaba orquestando desde el penal Emboscada para liberar al monstruo. ¿En qué consistía este plan? Este plan articulaba enviar hacia Paraguay a 10 sicarios peruanos para que conjunto con delincuentes paraguayos puedan realizar lo que ellos le llamaban el rescate del siglo. ¿En qué consistía este rescate y por qué fue considerado por los injertos del norte como el rescate del siglo? El tema era importante. Eric Moreno Hernández pretendía autolesionarse dentro de este penal con la finalidad de ser trasladado hacia un centro de salud. Y al ser trasladado a ese centro de salud con la complicidad de malos funcionarios, delincuentes paraguayos y sicarios enviados desde el Perú, se realizaría una emboscada a esta comitiva para rescatarlo. Esta información fue plasmada en una nota de inteligencia. En ese momento, el general Óscar Arriola, comandante general de la policía, se contacta con el comandante general de la policía de Paraguay para dar autos de esta situación. Desde ese momento, Eric Moreno Hernández
pierde en la cárcel emboscada de Paraguay el sistema de régimen abierto que tenía hasta ese momento. ¿En qué consistía este régimen? A él se le permitía hablar una vez por semana con sus familiares y esto tenía que ser a través de una línea telefónica porque él no tenía familiares en Paraguay. Pero Erik Moreno Hernández, el monstruo, no utilizaba esa línea telefónica para hablar con su familia, sino con los integrantes de su organización que hasta ese momento la policía tenía identificados y con un seguimiento para poder confirmar que efectivamente el dinero producto de las extorsiones a empresarios en Lima Norte llegaba hacia las cuentas de Jocelyn Valareso. Una vez que se confirma esta información, Erik Moreno Hernández, según la declaración que también va a escuchar en unos momentos en esta edición especial, el comisario Luis López, quien es jefe de la división contra el crimen organizado de Paraguay, confirma que esta nota de inteligencia era certera. Ellos hacen una investigación y alrededor de Erik Moreno Hernández sí se estaba tejiendo una especie de plan de fuga orquestada desde el penal La Emboscada. Es por eso que en ese momento se plantea que el monstruo pase a un régimen cerrado, es decir, aislado de todos los internos en un ambiente especial para monitorear todas sus actividades. No sé si envenenar, no sé si cortar, no sé, pero se iba a autolesionar para que lleven unos muchachos de acá y lo hagan una rescate ya de peligro. Para la policía de Paraguay, este informe fue determinante porque confirmaban que el interno que tenían en el penal La Emboscada era un interno de alta peligrosidad. Y esto fue fundamental para que el trámite internacional entre la Fiscalía de Cooperación Internacional de Perú con la Fiscalía de Cooperación Internacional de Paraguay puedan agilizar los trámites para que la extradición de Moreno Hernández se concrete. Según los jueces de Paraguay que analizaron el proceso de extradición, este caso podía demorar hasta un año. Sin embargo, por toda la información que las autoridades peruanas, la Policía del Perú, la Fiscalía del Perú y el Poder Judicial entregó a las autoridades de Paraguay, es que se realizó lo que ellos llaman un hecho extraordinario: hacer que un delincuente internacional capturado en Paraguay, en este caso el monstruo, pueda ser extraditado en menos de 3 meses. Es por eso que Erik Moreno Hernández regresó a nuestro país en un tiempo mínimo del plazo real que corresponde en estos procesos, dada la información que existía alrededor de él y dada la peligrosidad que confirma tanto la policía del Perú como la policía de Paraguay al señalar y dar crédito al informe de inteligencia que fue enviado por la policía, donde se señalaba que había un plan de fuga en torno a este delincuente. Ya se sabe que desde un primer momento Erik Moreno Hernández no quería regresar a nuestro país porque sabía que existen 3 procesos que en este momento la Fiscalía está llevando como investigación, donde a él se le imputa en uno de ellos como líder de una organización criminal, en otro como el autor de secuestros a empresarios, jóvenes y niños en Lima Norte, y el tercero como líder de una organización criminal que dirigía extorsiones no solo a líneas de transporte, sino también a emprendedores, empresarios, dueños de restaurantes, dueños de fábricas de colchones que principalmente funcionaban en Caraballo, Comas, Puente Piedra y Ancón. Dado todos estos hechos, es que el Perú es notificado en enero de este año que Erik Moreno Hernández podía regresar a suelo peruano a través de una cooperación internacional. Latina Noticias, punto final, fue el medio que cubrió en exclusiva todo este proceso de extradición. Pero antes de conocer todos estos detalles de cómo Erik Moreno Hernández llegó a nuestro país, vamos a saber quién es este delincuente que tanto daño le hizo a nuestro país. ¿Quién es Erik Moreno Hernández?
cuando la policía conoce por primera vez que él está involucrado en casos de robos, secuestros y sicariato. Vamos a dar detalle de todo lo que nuestra producción ha logrado investigar en torno a este delincuente en este momento recluido en la base naval a la espera del proceso que se le sigue por ser miembro, o mejor dicho, ser líder de una organización criminal. Eric Moreno Hernández nace en 1991 en Ica. Principalmente su familia materna reside en esa ciudad. Pero en 1997 llega a Lima a vivir con sus abuelos maternos, donde en el distrito de Comas, en la zona de Coyique, donde principalmente él es conocido en estos momentos. En el 2010, Eric Moreno Hernández ingresa al servicio militar obligatorio. Es uno de los miembros en ese momento de esta actividad militar. Sin embargo, es en el 2013 que él comienza a vincularse con actividades ilícitas. Según el sistema de denuncias policiales, Eric Moreno Hernández tiene registro por hurto agravado y robo de celulares. Eso en el 2013. Las actividades ilícitas en torno al monstruo continúan y en el 2017 es vinculado al robo en banda, con denuncias principalmente de camionetas 4x4. Estas camionetas luego eran enviadas hacia la selva, donde se les cambiaba de placa para que puedan circular sin ningún tipo de inconvenientes. La DIVIAC en ese momento abrió un proceso de investigación en torno a la denuncia de estos vehículos. Sin embargo, hasta ese momento no se conocía el nombre certero de la persona que estaba liderando esa banda, quien entonces era Eric Moreno Hernández, conocido como el monstruo, principalmente en la zona de Coyique. Esto fue en el 2017, pero en el 2019 la modalidad delictiva que seguía Eric Moreno Hernández cambia. Ya no solo robaba camionetas 4x4, también robaba camionetas de alta gama, camionetas de lujo, como la podemos llamar, pero con la finalidad de extorsionar a los propietarios, es decir, los llamaba para señalarles que tenía un plazo máximo para recuperar su vehículo a cambio de $3,000 o $5,000. Pero fue en el 2020 que ocurre un hecho gravísimo. 2 empresarios fueron secuestrados y sus familiares recibían mensajes con videos donde se podía ver a estas víctimas en estados de tortura. Estos videos principalmente eran para exigir a la familia el depósito de $1 millón por el rescate de ambos empresarios. Fue en ese momento que la División Antisecuestros de la DIRINCRI comienza a seguir la ruta de las llamadas telefónicas y los mensajes que recibía la familia y logra confirmar el lugar de cautiverio de estos empresarios. Hubo un operativo para rescatar en el 2020 a estas víctimas. Fueron rescatadas, pero lamentablemente en ese proceso de rescate murió un suboficial, el suboficial William Ríos Cauti, un agente antisecuestros que participó en este operativo, pero que lamentablemente al enfrentarse con estos delincuentes recibe disparos en el abdomen y muere días después. Producto de esta investigación es que por primera vez las autoridades, en este caso los agentes de la División Antisecuestros de la DIRINCRI, toman conocimiento del nombre de Eric Moreno Hernández como el delincuente que había dirigido este secuestro y que era el encargado de direccionar a las personas que tenían en cautiverio a estas víctimas. Pero en el 2023, Eric Moreno Hernández es vinculado a 3 secuestros. El caso Valeria, el caso Adrián Padilla y el caso Lucero. Estos secuestros principalmente en Lima Norte. Todas las investigaciones apuntaban que el monstruo era quien ordenaba
estos secuestros para exigir millones de soles a las familias por su liberación. La liberación de estas víctimas permitió que los familiares no paguen el rescate que en ese momento el líder de la organización criminal Los Injertos de Lima Norte exigía a las familias. En un momento se pensó que ya no existirían secuestros alrededor de Eric Moreno Hernández. Sin embargo, un año después, Eric Moreno Hernández, según las investigaciones, ordenó el secuestro de la empresaria Jacqueline Salazar. La empresaria que Eric Moreno mantuvo en cautiverio 11 días. Se ha confirmado también, después de una entrevista que hemos tenido con la empresaria Jacqueline Salazar, que fue Eric Moreno Hernández quien se comunicaba a través de videollamadas para dar las indicaciones a los integrantes de su organización, a los custodios que tenía esta empresaria en el lugar de cautiverio en Puente Piedra. Ella, según el testimonio que brinda a Punto Final, no sabía en ese momento de quién se trataba, pero una vez que fue liberada por la División Antisecuestros de la DIRINCRI, pudo confirmar que Eric Moreno Hernández era la persona que ella vio a través de videollamadas, la persona que la amenazaba y que incluso le ordenaba grabar audios y llamar a su familia exigiendo los montos de rescate. Ese fue el último secuestro que Eric Moreno Hernández, según las investigaciones, dirigió. No logró que la empresaria, mejor dicho, o que la familia de la empresaria pueda depositar el dinero que él estaba solicitando en ese momento. Según los investigadores, esta liberación permitió que la familia no deposite el dinero que Eric Moreno Hernández estaba solicitando. Y esto fue un golpe muy importante para su organización, porque el dinero que él pretendía usar para reorganizarse y continuar con esta serie de secuestros fue bloqueado. Las autoridades continuaban en la búsqueda de Eric Moreno Hernández porque se sabía que este era el criminal que dirigía en Lima Norte principalmente los secuestros. Pero el nombre de Eric Moreno Hernández no quedó solo en delitos de secuestro. El nombre de Eric Moreno Hernández también salió a la luz en el año 2024, cuando empresarios de Lima Norte comenzaron a denunciar que existía una organización criminal que les estaba exigiendo el pago de 60,000 soles mensuales por dejarlos trabajar. Y ese no es el único rubro que comienza a denunciar. También comenzaron a denunciar empresarios dueños de restaurantes, empresarios dueños de orquestas musicales, empresarios dueños de discotecas. Todos apuntaban a un solo nombre. Las amenazas para que ellos depositen el dinero venía a nombre de Eric Moreno Hernández. Para ese entonces ya conocido como el monstruo Chonguito en Comas. Era un delincuente que se fue haciendo conocido por las denuncias de extorsión que existían alrededor de él. Las investigaciones comienzan ya no solo por el tema de secuestros, sino también por extorsión. Hemos sido testigos a lo largo del 2024 y 2025 cómo la organización Los Injertos de Lima Norte disparaba a los conductores de vehículos, le quitaba la vida a los conductores de vehículos como un mensaje para que los demás en el argot criminal se alineen y puedan pagar las cuotas que él exigía mensualmente. Desde ese momento es que se articula un trabajo de investigación para dar con el paradero de este delincuente, que en un primer momento señaló que se encontraba en nuestro país. Incluso todos hemos sido testigos de este video que él graba señalando que se encontraba en nuestro país, retando a la policía, diciendo que no lo investigaban o que no lo buscaban con el profesionalismo que se requiere en estos casos. Ha quedado confirmado que ese video fue grabado en Paraguay, porque la ruta que se le sigue para llegar a la ubicación de Eric Moreno Hernández confirma que desde el año 2021 ya no se encontraba en nuestro país. Salió primero hacia Bolivia, cuando se le vincula con los primeros secuestros en Lima Norte, y luego se va hacia Paraguay. Es en Bolivia que él comienza a establecer toda esta estrategia de
amenazas contra emprendedores principalmente de Lima Norte. Y es esa modalidad delictiva que hace que los investigadores de la DIRINCRI articulen todos los esfuerzos para poder dar con su paradero y para poder capturarlo. La caída de Eric Moreno Hernández comienza en el año 2025, cuando la División contra el Crimen Organizado logra capturar al cajero de Eric Moreno Hernández, una persona que era conocida en Lima Norte por entregar las directivas hacia los dueños de locales donde existían esta especie de colectivos que daban servicios principalmente en la Panamericana Norte. Con la captura de este delincuente, a quien se le conoce como Flores Huánuco, se obtiene un cuaderno que fue determinante. Ese cuaderno tenía los vouchers y tenía el nombre de las personas que recibían o recaudaban el dinero producto de las extorsiones. Eran personas que no tenían antecedentes penales, eran personas que estaban fuera del radar de las víctimas, es decir, no las vinculaban directamente, por eso no podían ser denunciadas ante las autoridades, pero eran personas que entregaban sus cuentas para recibir el dinero y luego enviarlo hacia Bolivia en un primer momento para que tenga el destino final en Paraguay. Esta captura fue muy importante en ese momento para poder rastrear hacia dónde salía el dinero que ingresaban a las cuentas de estas mujeres. Paralelamente, el trabajo de investigación continuaba con la División Antisecuestros de la DIRINCRI, quien entonces era liderado por el coronel Franco Moreno Panta. El coronel Franco Moreno Panta, el equipo del coronel, logra capturar a uno de los sicarios conocidos como el Loco John. La captura de este sicario permite que los agentes puedan identificar por primera vez que el vehículo que utilizaba este delincuente estaba a nombre del hermano de la madre de la hija de Eric Moreno Hernández. Es en ese momento que se logra confirmar que la familia de la madre de la hija de Eric Moreno Hernández también participaba en todos los actos delictivos que el monstruo dirigía en ese momento ya desde Paraguay. Esa captura fue determinante para seguir el rastro de estos familiares. Y estos familiares llevan a la División Antisecuestros de la DIRINCRI a identificar a Grace Vados Neira. Grace Vados Neira también había sido identificada por la DIVINCO, por la División contra el Crimen Organizado, dirigido por el coronel Manuel Cruz Chamba, en la línea de receptora del dinero que luego enviaba hacia Bolivia. Las investigaciones hacen que la División Antisecuestros de la DIRINCRI logre capturar a Grace Vados Neira, la cajera principal de Eric Moreno Hernández. Con esta captura se logra confirmar que él estaba en ese momento en Paraguay. Eso fue en el 2025. Con esta información certera se une todo el trabajo de investigación con la División contra el Crimen Organizado para lograr establecer la ruta y así llegar a la casa que él utilizaba en Paraguay como escondite para desviar las investigaciones de la policía y sobre todo para evitar la captura de la policía del Perú. La policía de Paraguay llega a ubicar esta casa en un primer operativo que lamentablemente Eric Moreno Hernández logra fugar en ese momento. Pero hubo una situación determinante que fue el acceso a las cámaras de seguridad de esta vivienda ubicada en Luque, en Paraguay. Estas cámaras de seguridad fueron determinantes para confirmar cómo actuaba Eric Moreno Hernández desde la clandestinidad. Estos videos registran llamadas, amenazas, toda una serie de articulaciones que Moreno Hernández dirigía desde esta casa donde también estaba la madre de su hija y su pequeña desde hace un año. Las investigaciones y la trazabilidad de este video confirman que Eric Moreno Hernández estaba en esta casa 3 meses antes de que se realice este operativo. Para ese momento, Eric Moreno Hernández, confiado de que la policía no logró capturarlo, no logró dar con su paradero, se señala que
salió de Paraguay con destino a Brasil para encontrarse con los miembros de una banda criminal conocida como los Guevara, que operaba en Brasil, sobre todo en la microcomercialización de drogas. Hubo un enfrentamiento porque la policía del Perú logró confirmar con un informe de inteligencia la ubicación de Eric Moreno Hernández, entrega esta información a la policía de Brasil, van hacia la zona, hubo un enfrentamiento donde muere lamentablemente también un miembro de la policía de Brasil. Moreno Hernández fuga, logra nuevamente cruzar hacia Paraguay y es desde ese momento que comienza una ruta de escape que hemos confirmado con la policía de Paraguay. Consistía en alquilar casas por un promedio de 20 días. Esto con la finalidad de que sus comunicaciones, que las personas que están alrededor, porque para ese momento su rostro ya era conocido internacionalmente, ya había una alerta internacional alrededor de él, incluso había una recompensa de $1 millón para poder dar información de su paradero. Él quería evitar toda esta situación, por eso es que alquilaba casas y la estadía máxima era de 20 días en cada habitación. El plan de fuga de Eric Moreno Hernández en ese momento no le dio resultados y en septiembre del 2025 fue capturado por la policía de Paraguay en coordinación con informes de inteligencia que la policía del Perú le estaba entregando en ese momento. Desde entonces, Moreno Hernández sabía que tenía que regresar a nuestro país para rendir cuenta ante las autoridades por los delitos que se le imputan hasta este momento. Delitos que son fundamentados con informes de inteligencia, con declaraciones de testigos protegidos, con evidencias que ha ido recogiendo la policía para lograr su ubicación y su captura. Pero la captura de Eric Moreno Hernández no fue una situación al azar. El trabajo articulado entre la División contra el Crimen Organizado, la División Antisecuestros y la División Antirrobos de la DIRINCRI se logró fusionar de una manera importante con la División de Búsqueda de la Dirección General de Investigación del Ministerio del Interior, en ese momento dirigido por el coronel Raúl Fernández Vaca. ¿Qué rol cumplían los agentes de la Digimin en ese momento? Que una vez que la policía o las divisiones, tanto como la Divinco, Divice y Robos, entregaban información, estos agentes tenían que verificar las ubicaciones donde se encontraban los miembros de las organizaciones criminales y en este caso buscar a los agentes o la información humana que en ese momento se necesitaba para poder rodear a los miembros de la organización criminal, los injertos de Lima Norte. Esas óbices, como se le conoce en este momento en la policía, fueron determinantes para lograr cercar a los miembros de los injertos de Lima Norte y al momento del operativo lograr su captura inmediata. Empieza el proceso de extradición de Eric Moreno Hernández. Hemos participado de manera exclusiva en todo este proceso, documentando principalmente cuáles han sido los lineamientos que utilizó Interpol de nuestro país, dirigido por el coronel Hans Ruiz, e Interpol de Paraguay, en este caso dirigido por el coronel Chávez. ¿Cómo se articula todo este procedimiento para lograr que Moreno Hernández regrese a nuestro país? Y este trabajo fue muy importante porque se sigue el lineamiento de la Fiscalía de Cooperación Internacional, quienes son los encargados de garantizar que todo este proceso se lleve bajo estrictos acuerdos internacionales de ley. Pero todo el operativo de extradición de Eric Moreno Hernández empezó el domingo 25 de enero, cuando un Antonov de la Policía del Perú es el encargado de llevar a toda la comitiva hacia Paraguay. La tripulación de este Antonov era la encargada de establecer las rutas que se seguirían tanto para llegar hacia Asunción o para luego regresar de Asunción hacia Lima, cuidando también estas paradas estratégicas para evitar algún tipo de emboscada o para evitar algún tipo de información que pueda filtrarse a algunos remanentes de la organización de Eric Moreno Hernández. Llegamos el 25 de enero
a Paraguay, comienza todo este procedimiento internacional, todo este trámite que tenía que realizar Interpol Perú con Interpol Paraguay y la Fiscalía de Cooperación Internacional. Pero fue el miércoles 28 de enero que vimos por primera vez a Eric Moreno Hernández, cuando la policía de Paraguay le entrega a Interpol Perú al detenido peruano que en ese momento iba a ser extraditado hacia nuestro país. Eric Moreno Hernández, antes de ser entregado a las autoridades peruanas, tenía una capucha que se utiliza en este caso para trasladar a los delincuentes en Paraguay. Una vez que las autoridades peruanas logran recibir a este delincuente capturado en Asunción, viene la segunda fase, que es la fase de asegurar que este delincuente pueda llegar hacia nuestro país en las condiciones óptimas y con todo el respeto de los derechos internacionales para que él pueda ser juzgado por las autoridades peruanas. Es en ese momento que se establece un anillo de seguridad liderado, en este caso, por los investigadores de Divinco, antisecuestros y de inteligencia de la DIRINCRI. Estos investigadores eran los encargados de brindar todas las medidas de seguridad y de protección alrededor de Eric Moreno Hernández para evitar en un primer momento que haya algún tipo de cuestionamiento en torno a todo este proceso y principalmente para evitar que él pueda autolesionarse, como se indicó en informes de inteligencia, que era el hecho que él quería generar para evitar llegar hacia nuestro país. Es por eso que en las imágenes podemos observar que a él se le coloca un casco rojo para evitar que en algún momento intente golpearse cuando es trasladado en este Antonov. ¿Qué es lo que vimos de Eric Moreno Hernández? Vimos un contraste de personalidades. Era muy diferente la personalidad del detenido, que en ese momento acataba sin ningún tipo de inconvenientes todo lo que la policía le señalaba, todo el proceso que él iba a seguir hacia el Perú desde que abordara este Antonov, al delincuente al que vimos en las imágenes de la cámara de Paraguay, donde él extorsionaba, amenazaba, dirigía y ordenaba incluso la muerte de personas que no cumplían con sus exigencias. Ese fue un contraste muy llamativo, ver a un criminal cuando estaba en la clandestinidad desenvolverse de una manera y a un detenido en ese momento custodiado por la policía en un anillo de seguridad que él no iba a poder romper en ese momento. En ese momento no habían teléfonos, no habían escondites, no habían miembros de su organización criminal que puedan darle el poder que él había demostrado en muchos casos, no solo en los videos, sino a través de las llamadas que siempre realizaba para aterrorizar a sus víctimas. En ese momento nos indicaron que se realizarían 2 paradas estratégicas para poder revisar el Antonov que trasladaba en ese momento a la comitiva. La primera parada fue en Cochabamba, luego en Arequipa, para finalmente llegar hacia Lima. Durante todo el proceso, Eric Moreno Hernández permaneció callado dentro del Antonov, siguiendo las indicaciones que se le daba antes de llegar a suelo peruano. Pero hubo un cambio de personalidad cuando el Antonov aterrizó en suelo peruano. Eric Moreno Hernández ya no se mostraba sumiso, al contrario, su personalidad cambió, mostraba en todo momento una soberbia al dirigir su mirada principalmente hacia los investigadores que en ese momento lo estaban custodiando, hacia los investigadores que en ese momento estaban dirigiendo todo ese proceso. Lo vimos ansioso, nervioso, pero en todo momento tratando de disimular una situación de derrota, porque bien sabemos que en ese momento Eric Moreno Hernández ya no podía escapar de las autoridades y sería entregado hacia el juzgado que en ese momento lo estaba requiriendo para empezar todo este proceso de juicio
que permitirá que él sea sentenciado por los delitos que se le están acusando. Eric Moreno Hernández sonreía por momentos, una sonrisa nerviosa para disimular la derrota que en ese momento se estaba demostrando alrededor de él. Él fue capturado gracias a un trabajo de inteligencia articulado de divisiones importantes de la DIRINCRI, que son la División contra el Crimen Organizado, la División Antisecuestros, la División de Robos de la DIRINCRI, y esto en un trabajo articulado con la División de Búsqueda de la Dirección de Inteligencia General del Ministerio del Interior. Todo este equipo de profesionales logró cercar a Eric Moreno Hernández y a los integrantes de su organización criminal. Los integrantes de su organización criminal, incluidos en este caso la madre de su hija y su mamá, están cumpliendo prisión preventiva en un proceso que va a lograr confirmar, según las investigaciones y según la información que hemos podido tener acceso, cómo él dirigía todo este aparato de extorsión, secuestros y amenazas, principalmente en Lima Norte. Este fue el proceso de extradición de Eric Moreno Hernández. Usted ha conocido todos los detalles en torno a la llegada a nuestro país de este delincuente señalado como el líder de la organización criminal Los Injertos de Lima Norte. En Alerta Latina continuamos brindando la información que pueda ayudar a identificar todos estos mecanismos de inseguridad, todas esas estrategias que utilizan las organizaciones criminales, las bandas, las redes de estafadores con la finalidad de vulnerar su seguridad o la seguridad de su familia. Como bien lo hemos señalado, esta fue una edición especial. En las próximas ediciones vamos a continuar alertando sobre la ciberdelincuencia, las estafas que en este momento están creciendo en índices de denuncia. No se olvide de enviar la información que es importante a través del teléfono que va a ver en este momento en su pantalla. Información que nosotros cautelamos con la reserva que merece si es que usted así lo requiere. Alerta Latina continúa recibiendo sus denuncias, la identificación también que usted puede hacer de aquellas modalidades y de todo aquello que pueda ayudarnos a informarnos y sobre todo a conocer cómo actúa la criminalidad en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.